yo no puedo aquí sentarme hoy y decirte que yo tenía esta ecuación de saber escoger cuál nicho exactamente, de enfocarme y eso. La realidad es que yo escogí libros de autores puertorriqueños porque era lo que tenía a la mano. No había más libros que fueran de otros, de otros tipos de autores. Lo que me quedaba a la mano y lo que tenía acceso yo para vender eran libros de autores puertorriqueños. Carlos Goico, ¿qué está pasando, papá? Tranquilo, De vuelta. de vuelta una vez más en el podcast Mentores en Línea. Fuiste el episodio número 11. Fuiste de esa primera secuencia de episodios donde era un micrófono, donde era el micrófono rojo, yo siempre lo diré, el Blue Yeti. Grabamos en tus primeras oficinas. Me acuerdo. Recuerdo bien vívido ese podcast porque recuerdo que estaba a la puerta, estábamos en esta misma situación, la puerta estaba allá atrás y pasa Gerardo en un carrito con un montón de libros en esos primeros inicios. Sí. ¿Qué tú te llevas de esos inicios, de esas primeras oficinas, que de momento dices, mano, ¿sabes qué? Qué bueno que empecé el libro 787. Pues, mano, de esa oficina te voy a ser honesto, no extraño mucho porque no sé si te acuerdas, parecía un frío. O sea, esa fue la primera oficina de nosotros, en VIG Tower, ahí en Santurce, frente a donde era antes Paralel 18, cuando estaban en Santurce. Y esa fue la primera oficina que tuvimos, o la primera oficina que podíamos pagar, por decirlo así, ¿verdad? Y me acuerdo que el aire tú no lo podías controlar, era lo que salía por ahí por los ductos. Y yo tenía un calefactor en mi oficina. En vez de tener un aire, yo tenía un calefactor. Cosas que pasan en Puerto Rico. Para los que no conocen quién es Carlos Goico y qué es Libro 787, Claro. ¿qué es? Mira, para un contexto sobre mí, nacido y criado en Ponce. Eso es lo primero que tienes que decir. Tengo que decirlo, pues si no, me matan cuando llegue allí a visitar. No, pero ya llevo como 7 años acá en Santurce, por el mismo negocio. Y el negocio que corre el Libro 787, que es una plataforma, una tienda online que se dedica a la venta de libros escritos por autores puertorriqueños en su esencia, porque ya hemos expandido a otro tipo de literatura, no tan solo literatura puertorriqueña. Ya luego de 7 años y sobre casi 100,000 clientes en Puerto Rico y en Estados Unidos, ya nos han pedido más cosas. Hemos ido, obviamente, a través del tiempo expandiendo cada vez más el catálogo de libros. Pero en esencia eso es como le suelen decir el Amazon boricua de libros. Nos especializamos en libros todavía. Y por el momento continuamos vendiendo libros. Lo que en un momento pensaba que iba a ser una categoría temporera, la verdad es que podemos mantenerlo así y se sigue moviendo y seguimos creciendo, que es lo bueno. Yo tengo un privilegio personal, que es que te conozco un poco más luego de esa primera entrevista. Creamos un podcast juntos que falló a cantazo limpio. La pandemia. Sí, oye, buenas memorias. Sí. Yo no diría que falló, no falló. Fue que en la pandemia no teníamos nada que hacer y después cuando ya se terminó así el revolú, pues teníamos cosas que hacer y no podíamos seguir grabando el podcast. Pero fue exitoso. Sí, nos divertimos mucho. Para los que nos están viendo ahora mismo, era un podcast de UFC, MMA, que nos jugueamos todos durante la pandemia. Yo ni lo veía antes y nos jugueamos y vamos a hacer un podcast de eso. Y me acuerdo que lo hacíamos remoto. Saludos a Silvestrini, que era la tercera pata del podcast. He tenido la oportunidad de ver la evolución de 787. Desde esa primera vez que de momento luego, pues, a cantazo limpio entra, te pasas a Santurce, Santurce Pop, creo que era el edificio. Sí, nosotros hemos estado en varios locales. Sí. Y luego yo creo que a Río Piedras. Esa es como que mi evolución. Sé que hay unos puntos entre medios, pero siento que son como versiones oficiales, el 2.5, el 2.0. ¿Cómo ha evolucionado, Carlos, desde esos inicios? Pues mira, ha evolucionado de todas maneras. Uno pensaría que esto ha sido solamente hacia arriba, pero hemos tenido ups and downs, tú sabes, como parte de todo negocio. Ya nosotros llevamos como 7 años ya. En ese interín, pues uno puede, y también interín no, sino que pandemia, terremotos, etcétera, pues han pasado muchas cosas. Han habido altas y bajas, pero siempre hemos encontrado la manera de mantenernos a flote, que es lo importante. Yo creo que todo empresario, eso es lo más importante. O sea, no importa los problemas, los tiempos difíciles van a llegar.
Es cuestión de saber manejarlo y salir siempre airoso. Y de ahí es que tú aprendes. Si tú sobrevives esos tiempos, pues vas a ser una persona con más experiencia que como entraste. Va a salir con más experiencia al otro lado. Eso ya te prepara para lo próximo que venga. Y no se ha acabado, van a pasar más. O sea, eso es así. Es cuestión de siempre tener esa mentalidad de, mira, no importa lo que pase, vamos a navegar. Y si un día pasa, que Dios no quiera, que se caiga todo, pero como quiera, uno siempre tiene la mentalidad de poder superar cualquier tipo de challenge que se presente. En esa evolución han habido varios modelos de negocios también que han cambiado. Han habido varias ideas, tú has probado, has fallado. ¿Qué ha cambiado desde esa perspectiva original del libro 787? Porque hay que hacer un timeline. Creo que tú empiezas el libro 787, quizás esa es como que buena historia para entablar y de ahí vamos sacando puntos. Claro. Luego del huracán María. Sí. Entonces, en 2017-2018, el landscape tecnológico, las estructuras que daba plataformas como Shopify y todas estas herramientas han cambiado mucho hasta el día de hoy. ¿Cómo era esa visión original? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y qué lecciones ha aprendido de las evoluciones que no han funcionado? Pues mira, buena pregunta, porque la realidad es que cuando yo comencé el libro 787, luego del huracán María, no lo hice con una visión muy grande, te soy honesto. Y tampoco, aunque sí puedo decir que me gusta la tecnología y he jugado con plataformas desde siempre, pero tampoco soy un desarrollador, no soy alguien que viene con un bagaje en desarrollo de plataformas, e-commerce. So, cuando yo comencé ese proyecto, yo estaba aprendiendo a qué era Shopify. O sea, Shopify yo lo encontré empezando el proyecto, buscando una plataforma que me permitiera vender libros en la internet. So, no era que yo venía con todos estos conocimientos de antes y yo dije, pues esto es lo que voy a hacer. No, yo tuve que sentarme, hacer el research, buscar, documentarme y aprender a usar la plataforma mientras hice la cuenta. ¿Y ahora qué hago? Aquí es que se suben los productos y esto y lo otro. So, para arrancar, yo no era una persona que tenía un conocimiento previo necesariamente, era como que me arrollé las mangas, como dicen por ahí, y empecé a aprender a usar la plataforma. Y la visión, aunque era más como hobby, en el momento que lo hice, yo jamás pensé que esto iba a ser un full-time job. Inclusive, yo antes de este proyecto tenía otra idea anterior, que era como que esa gran idea que yo estaba desarrollando, que era una plataforma de campamentos para inscribir jóvenes en campamentos de una manera más fácil, que yo creo que ahora viéndolo en retrospectiva no era tan buena idea, pero... ¿Los campamentos siguen siendo algo? Sí, siempre hay mercado para los campamentos, o sea, siempre y cuando, obviamente Puerto Rico, la tasa de natalidad ha ido bajando, asumo yo que cada vez quizás hayan menos campamentos, pero siguen habiendo, o sea, mientras tú veas niños por ahí, va a haber campamentos, porque cuando llega el verano los papás necesitan dónde llevarlos. Pero nada, el punto es que empecé el libro 787 más para entretenerme, porque después del huracán María no teníamos mucho que hacer, eso lo vimos todos. So, empecé con esa idea de, ok, vamos a vender estos libros online, porque como hay poquitas librerías, no hay donde, la gente no sabe bien dónde conseguirlos, pues yo voy a hacer esta página online, le voy a dar mucha promoción a través de las redes sociales, y si es verdad que la gente está buscando estos libros, me los va a comprar a mí. Y la verdad que fue un poquito, ese fue mi el supermarket research. O sea, bastante intuitivo, fue como bien de, si esto sale, sale, si no, pues nada, no salió. No fue que le dediqué muchas horas tampoco a ese market research, por decirlo así. Pero mira, la verdad que dimos en el clavo. Yo diría que es un poquito de suerte, timing también. El momento que se creó Libro 787, yo creo que era un buen momento. Y sí, hemos ido creciendo a partir del 2018, que fue el año así que lanzamos después del huracán María, empezando el año 2018. El negocio ha crecido y he ido aprendiendo muchas cosas en el camino que no sabía en el comienzo. Cosas buenas. Por ejemplo, yo pensaba que la mayoría de la clientela iba a ser de Estados Unidos porque era online. Pues hoy en día el 70% de mis órdenes siguen siendo aquí en Puerto Rico. Y eso es bastante, no sé si decir que es poco común, pero usualmente un producto boricua local se consigue relativamente fácil en Puerto Rico. Y usualmente el que vive fuera es el que como que he craves it more. Pero hemos ido aprendiendo que no necesariamente para los libros aplican porque no hay tantas librerías en Puerto Rico. So,
el que vive en Utuado tiene la misma necesidad que el que vive en California. No tiene dónde ir a comprar el libro igual. So, increíblemente se nos ha hecho, hemos crecido mucho más el negocio aquí en Puerto Rico que lo que pensábamos que iba a crecer en Estados Unidos. Sigue siendo un mercado más grande, la diáspora, y seguimos creciendo en esa área porque ya luego de 7 años, como que Puerto Rico, there's so much we can do. Pero hasta el día de hoy, 7 años después, el 70% de nuestras órdenes siguen siendo aquí en Puerto Rico. ¿Cómo ha sido la evolución del mercado? Porque hablas del mercado que me parece bien interesante en eso que dices sobre que la demanda del producto de Puerto Rico, que en el caso de ustedes empezaron con libros de autores puertorriqueños, esa era como que esa tesis inicial, es un mercado que no ha evolucionado en términos de crecimiento, no es que tiene alguien en Mayagüez que abre una tienda, yo creo que al revés, porque estas pequeñas librerías que quizás como la Norberto aquí en Río Piedra y estas pequeñas librerías emblemáticas, al pasar las generaciones cierran, mueren los dueños originales, ya nadie la quiere, un negocio anticuado. ¿Cómo tú has visto esa evolución de la industria y hacia dónde se dirige? Pues mira, buena pregunta, porque desde que nosotros lanzamos, sí hemos visto como esa transición del librero clásico de Puerto Rico y los que eran los magnates aquí de los libros, la gente que llevaba muchos años vendiendo libros. Un ejemplo que está aquí cerca, Norberto González, pues Norberto González falleció ya hace un tiempito. Como 2 años. González, sí, 1 o 2 años. Por ahí. Pero Norberto González fue de las primeras personas que yo hablé y le presenté el proyecto y me abrió las puertas para venderme, para poder suplirme libros. Pero yo creo que en un punto cuando estábamos empezando, yo veía como que diantre, va a llegar un momento dado que nosotros vamos a ser los únicos. Pero para bien, y esto me tripea, yo creo que el libro 787 ha jugado un papel importante como que de motivación para los jóvenes que les gustan los libros. Nos han visto a nosotros como que, mira, si ellos lo hacen, pues nosotros también podemos hacerlo. Esto no es un negocio exclusivamente para personas mayores, que usualmente cuando uno iba a una librería, cuando yo fui empezando este proyecto a las diferentes librerías, pues usualmente uno va a la librería, está el señor mayor que te atiende, y esa era como que la industria cuando yo empecé. Pero ahora hay mucha gente empezando librerías. En Santurce hay varias, en el área oeste han abierto unas cuantas, hay gente también haciendo sus tiendas online. Eso está interesante, hay mucha gente publicando, escribiendo, que en un momento dado yo no veía mucho eso y de un momento para acá como que ha crecido también esa. Y yo creo que se debe al hecho de que existan librerías como Libro 787 y otras más que han surgido de gente joven, pues la gente por consecuencia, ¿verdad? Se motiva a escribir porque tiene dónde venderlo. Claro. Si no existe dónde venderlo, pues nadie va a escribir. Y hay una referencia que creo que ustedes trazan camino, como dice, antes no se hablaba de dónde podían vender los autores puertorriqueños. Exacto. No había tampoco una marca, que quizás hablamos de marca y es como que algo trivial, pero una marca al fin y al cabo lo que lleva es esperanza, es lo que lleva una manera de vivir y te cambia la manera en la cual una civilización se comporta. Eso es lo que Exacto. es Coca-Cola, Apple, todos estos grandes players. Y Libro 787 cambia, yo creo, un poco ese landscape en Puerto Rico de decir, hay una dirección y hay una manera en la cual podemos seguir fomentando esta industria en Puerto Rico. Sí, sí. ¿Tú te consideras un librero moderno? Definitivamente. Desde la manera que nos comunicamos a la audiencia, en la manera que somos en lo personal, como que alguien se encuentra conmigo en la calle y lo último que va a pensar es que yo me dedico a vender libros. O sea, yo no me considero, y esto no es que todos seamos igual, o sea, hay espacio para todo. Van a haber gente que sí son bien apasionados de los libros y que les encanta leer y son muy buenos recomendando libros y le encanta todo lo que tenga que ver con literatura. Y hay gente que son más de negocio, que es mi caso. O sea, mi caso es más, yo soy una persona que yo diría que casi por casualidad llegué a este mundo de los libros. Yo no lo estaba buscando necesariamente. Mi background siempre fue deporte. Yo estudié comercio internacional y mi maestría es en sports management. Lo menos que yo me imaginé era que yo iba a terminar vendiendo libros. Y no es que no me guste, yo leo mis libros, sí, pero no, yo hago otras cosas. Si alguien me pregunta cuáles son tus hobbies, probablemente no te diga que a mí me encanta leer libros, o sea, eso no soy yo. Pero yo soy una persona que es buena vendiendo libros.
y buena creando un negocio que vende libros. Ya 7 años después yo he aprendido un montón. A pesar de que yo no leo tanto, yo puedo tener una conversación con alguien que sí sabe leer y yo te puedo decir, yo puedo darle consultoría a un autor y decirle, mira, tu libro tiene salida en este mercado, en este otro, pues yo conozco el negocio. Una cosa es escribir y otra cosa es vender libros, es diferente. Yo creo que a veces se mezcla un poquito una cosa con la otra y como que uno quiere excluir, bueno, uno se pone así como territorial, ¿verdad? Si tú no corres, no te dedicas a correr, ¿qué tú haces vendiendo tenis, zapatos de correr, zapatillas? No necesariamente. Yo puedo venderlo. Alguien lo necesita, yo estoy satisfaciendo una demanda. Yo lo veo de esa manera. Yo me considero un vendedor de libros modernos, más adaptado a la tecnología. Nosotros fuimos atrevidos en la manera en que mercadeábamos la tienda, que a lo mejor alguien pensaría, no, tengo que ser bien, bien culto, bien proper, tú sabes, hablar. Pues nosotros somos más, como más de la calle, por decirlo así, somos más jóvenes, somos más, es como un aire un poquito más fresco, somos más, sí, por decirlo así, más atrevidos. Entonces, a la gente como que le gusta eso y yo creo que nada de esto lo hemos hecho como que súper pensado. Yo creo que en todo momento hemos sido nosotros mismos, no hemos tratado de ser el que se pone la boinita y te recomienda libros, yo soy el más que sé de libros, no estamos pretendiendo ser eso. Nosotros lo que queremos es que la gente tenga donde comprar los libros que quiere y somos muy buenos haciendo eso. Y nada, yo tampoco quiero seguir, puedo estar aquí todo el día, pero sí, en fin, definitivamente somos como que otro breed de vendedores de libros y hemos visto que están saliendo muchos más, así como nosotros, que están diciendo, mira, yo también puedo hacer eso. Me identifico con ellos. Y no tan solo en los libros, en otras industrias, tú sabes. De momento te sale un manejador de un reggaetonero que no parece un manejador de reggaetonero, whatever that means, tú sabes. Puede ser alguien de otra industria. Ajá. A mí me gusta mucho el ejemplo de Orquesta Macabeo. Ellos vienen de bandas metal. Y tiene una canción que dice, somos rockeros con guille de salsero, algo así que dice la canción. Esos también son salseros modernos. Claro. Más o menos esa analogía. Háblame, y creo que vamos a llegar en el camino a hablar un poco cómo ha evolucionado el mercadeo de ustedes. En un momento, ustedes fueron bien cinemáticos, empezaron los reels y luego eran como que reels bien cinemáticos y ese era el flow de la nostalgia del libro, de los lectores. Hoy en día es más humanizado, más historia. Vamos a contar los libros que podemos para que la gente cree interés y eso va a ser un segmento, yo creo, bastante grande. Pero me causa intriga dos cosas de los inicios que yo creo que son elementos donde la gente se puede llevar muchos takeaways. Uno es el nicho. ¿Cómo fue entrar en el nicho, entender cómo hablaba la gente, que es algo que se habla mucho en redes sociales, pero nadie te dice, mano, así fue que yo encontré mi nicho. Todo el mundo y todo experto te dice, encuentra tu nicho en marca personal, en e-commerce. ¿Cómo coño con qué se come eso? Sí, sí. Y lo segundo, ¿cómo fue tu primera experiencia con Norberto? Esa vez que tú tocaste puerta y cómo fue esa introducción, porque yo creo que si la gente entendiera cómo empezó, pueden decir, coño, yo puedo hacerlo también. Claro. Así que vamos primero con lo de los nicho nichos, y luego vamos con Norberto. Pues mira, el tema de los nichos, a mí, hoy en día yo sé muchas cosas que no sabía antes. Yo no puedo aquí sentarme hoy y decirte que yo tenía esta ecuación de saber escoger cuál nicho exactamente, de enfocarme y eso. La realidad es que yo escogí libros de autores puertorriqueños porque era lo que tenía a la mano. No había más libros que fueran de otros tipos de autores. Lo que me quedaba a la mano y lo que tenía acceso yo para vender eran libros de autores puertorriqueños. No tenía más opciones. Yo me enfoqué en ese porque no tenía ninguna otra opción. Hoy en día, cuando yo miro hacia atrás, yo digo, qué bueno que fue así, porque si yo hubiese tenido acceso a todos los libros, yo no hubiese sabido a quién yo le iba a vender esos libros. Son tantos libros de categorías diferentes para personas con gustos diferentes que yo iba a ser overwhelming. Yo poder saber qué porcentaje de mi enfoque dedicarle a este tipo de libro, qué tipo de enfoque dedicarle a este, qué tipo de enfoque dedicarle a este otro. Al final del día, probablemente iba a ser poco bueno en muchas cosas, en vez de ser bien bueno en una sola. Entonces, yo creo que, por suerte de nuevo, por decirlo así, yo solamente tenía acceso a los libros de autores puertorriqueños y en eso fue que empecé.
Y da la casualidad que había mucha gente buscando esos libros. Y obviamente, hoy en día yo sé que eso es un concepto que se llama el network effect. Hay un buen libro que se llama The Cold Start Problem. El autor ahora mismo no me acuerdo el nombre, después te lo paso. Pero es un libro que habla sobre esto, lo que es el network effect, de cómo tú creas de algo, por ejemplo, el ejemplo que usan mucho es el caso de Uber. Cómo tú logras que empezar un negocio donde tú necesites por un lado los drivers y los riders. Porque cuando tú estás empezando ese negocio tienes el problema del huevo y la gallina, que es si tienes muchos drivers y pocos riders, los drivers se te van a quitar. Sí, es como hacer la propuesta de valor. ¿No? Y tienes un problema de network, que no se están conectando al mismo tiempo. Claro. Pues si tienes muchos drivers y pocos riders, se te caen los drivers porque no tienen rides para hacer. Se dicen, pues yo me voy de aquí, como que aquí no hay nadie para llevar de un punto A a un punto B. Pero si tienes pocos drivers y muchos riders, los riders se te van a ir porque no consiguen el ride. Entonces, ¿cuál de los dos es más importante cuando estás empezando? ¿Y con cuál tú empiezas? Ese es como que el cold start problem. Y ese libro habla mucho de, ok, vamos a enfocarnos en crear micronetworks. So, vamos a enfocarnos en solamente darle rights a personas en esta región. En vez de hacerlo en San Juan completo, vamos a empezar en Viejo San Juan, por ahí esa área. Y entonces de ahí agarramos un público y ese público probablemente le cuenta a alguien que se montó aquí, pudo hacer esto, y poco a poco se va creando como que ese network effect que va creciendo de algo micro a algo macro. Y cuando uno está ahí en el ojo de todo eso, como que es bien difícil verlo, pero ya cuando tú llevas ya tiempo y has logrado desarrollarlo, como que it all makes sense hacerlo de esa manera. So, yo siempre que hablo con empresarios o gente que quiere emprender o empresarios que están empezando un nuevo proyecto, y me preguntan, porque usualmente el comportamiento humano es querer satisfacer a todo el mundo. Claro. Y te dicen, no, yo voy a abrir un restaurante y quiero tener todo tipo de comida. Mexicano, italiano, americano. Y porque tú dices, no, yo quiero ofrecerle de todo a todo el mundo para que todo el mundo esté feliz. Pero del otro lado, el cliente está buscando, por ejemplo, comida mexicana y te va a querer ir al mejor sitio de comida mexicana. No te va a querer ir al sitio donde hacen comida mexicana, italiana y eso, porque va a decir, probablemente ahí no es la mejor. Le hacen tantas cosas diferentes que no se enfocan en una. Pues uno tiene que a veces ponerse en esa posición del cliente final y decir, ok, yo quiero ser el mejor en esta vertical para que esa gente venga donde mí. Y si viene mucha gente a donde mí, a esa gente después yo le puedo ofrecer otras cosas. Y así uno va creciendo poco a poco. Y ha sido así con Libro 787. Nosotros empezamos vendiendo libros de autores puertorriqueños. A medida que fuimos vendiéndole a más personas, más personas, más personas, esa cartera de clientes se va creciendo y se mantienen en comunicación contigo y después te dicen, mira, ¿tienes este libro? Ah, el de Harry Potter. Pues déjame traerlo. Y tengo el de Harry Potter. Y traes el de Harry Potter y de momento había otro más en mi network que también quería el de Harry Potter. Ok, pues trae más de Harry Potter. Y de momento pasó con otro libro de Gabriel García Márquez y de Isabel Allende y de Lord of the Rings. Y cuando vienes a ver te están pidiendo un montón de otros libros y así es más fácil. Todo parece fácil cuando lo ves a ese punto, a esa escala. Pero todo viene desde algo pequeñito, desde un nicho y lo vas creciendo. Porque la gente no tiene solamente, la gente no hace una sola cosa, la gente hace muchas cosas. Y si tú les empiezas dando a esa gente, siendo el mejor en una sola cosa, ellos te van a seguir pidiendo más cosas porque ya tú estableciste como una relación con ellos de confianza, saben que eres bien bueno, so te van a pedir más cosas. Y así. Háblame de esta relación en la cual tú escuchas a tu cliente y, como tú dices, escuchas al network, pero tampoco te alejas un montón de cuál es tu plan. Como tú escuchas al cliente lo suficiente, pero tampoco te dejas llevar por todo lo que te dicen. ¿Cómo tú creaste esa diferencia, pero también esa relación de vulnerabilidad con tu pensamiento de fundador, de soltar un poco el ego y decir, yo sé lo que es bueno para 787, yo sé hacia dónde va esto? Tener un poco de eso y también tener un poco de, coño, yo creo que lo que está diciendo esta gente podemos llevarlo por esta línea. Este quizás está medio al garete, este sí. ¿Cómo fue esa dinámica? Mira, yo creo que empezaría diciendo que uno como empresario, uno tiene que ser lo suficientemente abierto para saber decir que sí y lo suficientemente cerrado para saber decir que no. O sea, yo creo que
es bueno escuchar, pero al final del día tú eres el que tomas la decisión. No la toma el cliente por ti. So, si tú tratas de complacer a todo el mundo, probablemente vas a quedar mal con todo el mundo. Entonces por lo menos yo, lo que hago es trato de buscar patrones. Si yo empiezo a tener el mismo feedback o la misma sugerencia de muchas personas, yo tengo una lista de sugerencias de todo el mundo y empiezo a buscar patrones. ¿Cuáles se repiten? Eso los voy sacando a otra lista. Y entonces esa es la lista que entonces yo analizo y digo, ok, de estas que están aquí, ¿cuáles yo voy entonces a tomar acción sobre ellas? Y para mí es la manera más, es por deducción, encontrando patrones y después esos son los que, porque no puedes hacer todo, o sea, no te va a dar el bandwidth para arreglar todas las cosas que tienes. Todo el mundo va a pedir cosas diferentes, esa es la realidad. Yo lo hago de esa manera, o sea, busco patrones y de esas cosas que se repiten, entonces yo analizo, ok, qué es lo que realmente podemos hacer y que yo entiendo, al final del día yo soy el que conozco más mi negocio, qué es lo que más me conviene. Quizás no la pego, quizás no era, pero se cambia, o sea, siempre buscas iterar, siempre todo son hipótesis, iterando, son experimentos, mini experimentos. Pero tienes que tenerlos controlados porque si los experimentos están all over the place con muchas variables diferentes, no vas a saber identificar qué es lo que no está funcionando y qué sí. O sea, dentro de los 7 años del libro 787, ¿cuán importante ha sido esa experimentación que mencionas para iterar y mantenerse vigente en los pasados 7 años que hemos visto que, y específicamente después de pandemia, yo quiero hablar un poco de eso, después que ustedes y el mundo de e-commerce en general tuvo una ola tan grande, hubo mucha gente que murió ahogado en esa ola. Ustedes han sabido correrla y hasta el día de hoy la siguen corriendo. ¿Tú crees que eso ha sido importante, saber experimentar? Pues mira, en casos así como, por ejemplo, la pandemia, yo creo que no es tanto experimental. Yo creo, o sea, una cosa es experimentar en términos de, ok, tenemos una hipótesis sobre estas cosas que creemos que van a tener éxito, ¿verdad? Y pues vamos entonces a probar, vamos a testear. Y tú vas viendo qué funciona, qué no. Es como el A/B testing. Cuando tú haces un A/B testing, pues tú escoges una variable en específica que es la que quieres testear. No te va, por ejemplo, si fuera un email, que nosotros hacemos mucho A/B testing con emails, pues si yo tengo un email, yo empiezo A/B testing el título del email. No voy a cambiar a la vez el título y el subtítulo del email porque después no sé cuál es la fórmula ganadora. Yo primero testeo 2 títulos diferentes y el que gane de ahí, ok, entonces yo tengo 2 subtítulos diferentes. Y eso, ya yo tengo el ganador del título. Ahora voy para el subtítulo. Saco el ganador del subtítulo, ya tengo título y subtítulo ganador. Y lo mismo lo puedo hacer con copies de dentro del email. Y ya de ahí, pues, saqué lo que no funciona y me quedo con lo que sí. Pero no los puedes poner a cambiar todo a la vez porque no vas a saber cuál es la fórmula, cuál es la combinación de los 3 que funciona. Es que es interesante porque es como en cálculo. Que tú tenías 2, 3 variables, pero tú siempre tienes que despejar una primero. Exacto. Porque no puedes despejar 2 variables a la vez porque te vas al garete. Exactamente, no te va a dar error, básicamente. Oye, mister, la pegaste, no estuvo tan mal. Por fin usé cálculo para algo. Para que vean, viste, la matemática en la escuela sirve para algo. Pero volviendo al tema de la pandemia, ahí es otro tipo de challenge. Yo creo que en la pandemia uno viene con unas proyecciones prepandemia que obviamente uno no proyectó que venía una pandemia. Nadie sabía que venía. So, quizás uno estaba proyectando, en nuestro caso, proyectábamos un crecimiento y estábamos invirtiendo en crecimiento. Y cuando llega la pandemia, pues esa inversión de crecimiento empieza a chocar con algo que no, es ajeno a tu voluntad, que el mercado está básicamente, no está corriendo. Las condiciones no están. Y no están porque el negocio esté haciendo algo malo. Están por una pandemia, algo que tú no puedes controlar. So, yo creo que ahí entra un factor que es tú como dueño de negocio, cuáles son las decisiones probablemente difíciles que tienes que tomar. Mucha gente, lamentablemente, no queremos aceptar que está pasando algo mal y hay que tomar una decisión, o tenemos miedo a hacerla porque no queremos, qué sé yo, hay veces que hay que despedir gente, hay veces que tienes que, en nuestro caso, nosotros tuvimos que mudarnos de un local que yo había invertido como $30,000 en remodelación, que era un local grande y pagaba una renta cara. Yo tuve que decir, mira, se fue a volar la inversión de $30,000
y me voy a mudar ahora a un sitio mucho más, probablemente 50% más económico, casi empezar de cero. Y eso uno como el ego, como que uno no quiere soltar eso, uno dice, no, yo invertí todo ese dinero y todo ese tiempo y ese es el sitio que me gustaba, yo me quiero quedar ahí, I'll make it work. Cuando los números están diciéndote y la data te está diciendo que te tienes que ir de ahí corriendo. Pues uno tiene que tener el carácter para decir, mira, olvídate, como que suck it up, traga hondo, jala el cable y salva este negocio. Porque de lo contrario, te estás engañando tú mismo. Nosotros tuvimos que tomar decisiones así. Nosotros tuvimos que tomar decisiones de que nosotros íbamos creciendo de cierta manera y de momento empezó a caer y si seguíamos con los gastos que teníamos, eso iba a quebrar. Tuve que decir, ok, pues mira, tengo que lamentablemente despedir personas que no quería despedir, que eran muy buenos empleados. Tuve que ir de un espacio que me encantaba y tú llegaste a ir. Estaba épico. Las mejores oficinas que yo he ido, oye. Era la oficina de mis sueños, por decirlo así. Era súper cool, todo el mundo estaba allí siempre. Mesa ping-pong, área de entrenamiento. Me encantaba. Y tuve que, y no tan solo tuvimos que ir a un sitio que no era así de fun. Nos tuvimos que meter en un mini almacén donde no había ni ventanas. O sea, eso era como un búnker. Que la experiencia era del cielo, de estar en un lado al otro completamente. Hay que tener la humildad pues para decir, pues mira, si eso es lo que toca, toca. Y de tener empleados que yo le delegaba muchas cosas, también tuve que volver a hacerlas yo. Y yo creo que tocando el tema de la pandemia, como las cosas pueden cambiar bien rápido y las decisiones, cuán rápido tú tomas una decisión es bien importante. Porque si esperas demasiado por miedo o por ego, puede ser muy tarde. O sea. Te hablo mucho del timing. ¿Cuán importante tú crees que ha sido el timing en el éxito de 787? Del libro 787, déjame aclarar. Para mí el timing es bien importante y uno tiene que estar siempre como aware, como dueño de negocio, tú tienes que hacerte un experto en la materia, en lo que sea que tú haces y siempre estar pendiente de dónde están las oportunidades y cuando se te presenta la oportunidad es que tú la coges. Para mí eso es timing. El timing no es algo que puedes tener suerte y estar en el timing, en el lugar correcto, en el momento correcto, pero tú tienes que ponerte constantemente en posiciones donde tú aumentes las probabilidades de tener suerte, por decirlo así. Si tú te quedas en tu casa todos los días y no haces nada, probablemente no vas a poder decir nunca que tuviste suerte en algo, porque nunca te pusiste en una posición de tener suerte tan siquiera. Para tener suerte tienes que salir, tienes que estar allá afuera, tienes que estar conociendo gente. Ah, no, él tuvo suerte pero conoció a fulanito, no, él salió, se expuso, probablemente estuvo mucho tiempo yendo a diferentes actividades, hablando con mucha gente, que está aquí lo conectó con y lo terminó conectando a y tuvo la suerte finalmente que conoció a alguien, pero se tuvo que exponer a muchas otras experiencias para ponerse en esa posición final. Pues la gente que a veces se queja mucho por eso, de, no, es que tuvo suerte o lo que sea. Yo no tengo suerte, no, tú tienes que salir de tu comfort zone y estar expuesto a cosas que a lo mejor en el momento no hacen mucho sentido, pero eventualmente tú dices, diantre, mano, valió la pena como que todos estos años que llevo yendo a estas actividades o joseando y eventualmente alguien me vio y reconoció que yo tengo el talento o lo que sí me dio la oportunidad. Volviendo al tema, me mencionaste ahorita de Norberto. Yo pude haber dicho, yo no voy a ir para la librería de Norberto porque yo estoy empezando y va a decir que yo soy competencia y de seguro él me va a cerrar las puertas y no me va, qué sé yo de librería si yo nunca trabajo con libros y empiezan todas esas dudas ahí que fácilmente yo pude haber dicho, pues nada, busco otra manera de entrar, tú sabes, a este mundo. Pero yo no lo vi de esa manera, o sea, yo dije, voy a hablar con él, lo peor que pasa es que me diga que no. Y yo me acuerdo, o sea, fui a la librería unannounced y me presenté. Mi nombre es Carlos Goico, yo tengo un proyecto que estoy empezando y se trata de esto y esto y me gustaría vender de los libros que usted tiene aquí, me gustaría tenerlos también a la venta. Me gustaría hablar contigo. Y me acuerdo, obviamente, no fue que me dijo, sí, dale, como tú quieras, haz lo que te dé la gana aquí. O sea, Norberto con su experiencia y sus años de bagaje, un zorro viejo en ese momento dado, me miró y me dijo, ¿pero quién tú eres? Como que algo así me dijo, me acuerdo, me dijo, ¿quién tú eres? Y yo, no, yo soy Carlos, yo vengo de Ponce, porque me acuerdo que estaba viajando de Ponce para San Juan para estas cosas.
Y él me dijo, y tú estás empezando una librería, pero tú te vas a morir de hambre, esto no deja chavo. Algo así me acuerdo que me dijo. Y yo, sí, no, un proyecto, qué sé yo qué, me gustaría así, tú tienes un montón de libros, me gustaría venderlo, ayudarte a venderlo. Y él me dijo, no sé, yo creo que él vio algo en mí y me dijo, pues, no estoy seguro que bien pocas veces se le aparecerá un muchacho joven a decirle que se quiere meter en este negocio. O sea, a lo mejor él dijo, déjame darle la oportunidad. Y me acuerdo que me dijo, me la dio la oportunidad, pero con caveats. Me acuerdo que me dijo, pues dale, yo te voy a dejar coger inventario de aquí, pero vamos a empezar con un límite en el crédito de 500 pesos. No te voy a dejar sacar más de 500 pesos en libros a la vez, porque no es comprándoselos al momento. Claro. El modelo de negocio es a consignación. A consignación. Me dijo, vamos a empezar por 500 pesos. Cuando llegues a 500 me tienes que pagar y ahí te dejo sacar más. Y yo, pues dale, perfecto, ya tengo el pie adentro. Y así empezamos y después de muchos años, yo me acuerdo que yo llegaba y él me dijo, ¿qué necesitas? ¿Qué estás buscando? Vamos a buscarle los libros a Carlos, qué sé yo qué, porque nosotros le movemos un montón de libros y desarrollamos una relación bien bonita. Mirando esa relación atrás, ¿verdad? Con una persona que falleció que te abrió las puertas. Específicamente también una persona de la vieja escuela, como podemos decirlo. Estos zorros viejos que cada vez más y más son menos los que quedan. Pues por la edad, valga la redundancia, naturaleza de la vida. Claro. ¿Qué lección tú aprendiste de él que todavía cargas? Hecho, es que es otro breed, tú sabes. Son gente que nosotros somos más comedidos, bueno, no sé la palabra comedido, nosotros somos más cómodos, esa es la palabra, me equivoqué. Y nosotros estamos acostumbrados a utilizar tecnología para muchas cosas y a veces queremos siempre depender que la tecnología nos resuelva. Y tú ves hasta la vieja escuela que aquí está todo, papá, eso no necesitan ni computadora ni nada y eso es todo, ok, ¿dónde está? Hay que agarrarla aquí, vamos a mover esto para acá y me acuerdo, pasaba mucho que yo iba para la librería y yo buscaba un libro y quizás uno de los empleados allí, yo le preguntaba y buscaban en el sistema y me decían, no, ese libro no está en el sistema, está agotado. Y de momento salía Norberto, ¿cómo que ese libro está agotado? Que yo les he dicho que no busquen en el sistema, que eso busquen en los anaqueles. ¿Qué libro es? Y yo, tal libro, y él fue directamente y esa librería es gigante, o sea, no tan solo la parte donde uno compra, eso tiene un montón de storage, o sea, laberintos de libros allá arriba. Y Norberto fue al almanaque 5, línea 3, literal, sección. literal. Y obviamente son muchos años que él le ha metido, sabe todo de memoria. Un poquito injusto esperar lo mismo de un empleado, pero la anécdota esa, como que, fíjate, o sea, no dependamos 100% de la tecnología. Al final hay trabajo duro que hay que hacer y pues tienes que hacer pues, tu negocio. Al final del día nadie lo va a correr por ti. No sé, yo creo que aprendí mucho de él y de muchos otros libreros también que llevan muchos años a tener paciencia, a también ser humilde. Yo veía muchas veces Norberto fiarle libros a estudiantes de la UPR. Él le ayudaba mucho, yo me acuerdo de verlo como, mira, decía, toma, llévatelo, me lo pagas después. Y yo vi eso, entonces yo digo, contra. Tipo de negocio, porque un tipo de negocio, tampoco no era un bobo, pero tenía sus momentos donde era sensible y podía identificar, mira, no es un estudiante, déjame ayudarlo, lo que sea. Como que tenía esa visión también como de querer ayudar y, no sé, ayudar a los jóvenes que están estudiando y que se están tratando de fajar para echar para adelante. Como que me dio esa impresión. Yo tampoco fui super close con él, pero de mis interacciones que siempre fueron allí en la librería cuando yo iba a visitar, pues siempre era esa combinación. Como que bien trabajador y a la misma vez era bien servicial. Como que la gente lo quería un montón, literal. ¿Tú crees que también eso es una manera de... Y esto quizás nos vamos a filosofiar un poco en lo que son los negocios y estas filosofías de cómo se debe correr un negocio, pero quizás un poco esta filosofía de capitalismo consciente, como que si vamos a hacer dinero, vamos a hacer negocios que generen un capital, pero también sin dejarnos o sin dejar olvidar esta parte humana de que, mano, quizás también podemos ayudar al prójimo y hacer un bien común. Sí, yo creo que eso es una parte, por lo menos yo soy una persona que el hacer el dinero es como la validación de que lo que estás haciendo
pues tiene un espacio, te has ganado un espacio, pero no es el fin. O sea, si hacer dinero por hacer dinero y no importa a quién esté chavando, pues eso ya como que pierde un poco de propósito. Al final del día yo tengo que sentirme bien de lo que estoy haciendo, no puede ser, pues voy a cogerle voz a 100 personas que cada uno me va a pagar 1,000 pesos y ya tengo cubierto, tú sabes. Y después yo me desaparezco y si estas personas me terminan odiando y hablando pestes de mí, pues no me importa, ya yo le saqué lo que necesitaba de ellos. O sea, yo no veo la vida así. A mí me gusta tener relaciones de negocio con gente y ¿sabes? Bien, ¿cómo se dice? Como de tú a tú, de respeto, de lealtad y tú sabes. So, yo lo veo de esa manera, como que tiene que haber un propósito más allá de simplemente hacer dinero. El dinero te permite, es una herramienta más que te permite hacer más cosas todavía y te permite crecer ese proyecto, pero no puede ser el fin y no puede ser todo para embolsillártelo tú porque al final del día, si ese es tu propósito, probablemente vas a terminar solo. No, en tu deathbed no va a haber mucha gente rodeándote, despidiéndote en tus últimos momentos. Y yo no quiero que ese sea tú sabes, mis últimos, o sea, mis últimas vivencias no quiero que sean esas. A mí me prefiero que sea diferente y que haya gente, de adentro, Carlos, como que me recuerden como una persona que hacía las cosas bien, que era ético, y que, yo siempre lo digo, como que a veces yo no me doy ni cuenta, pero yo a veces en mi negocio el último que se paga soy yo. A veces no me acuerdo que no me he pagado una quincena. Y yo, espérate, yo no me, yo no me pagué la quincena pasada. Déjame pagarme. Y no sé, son cosas que yo a veces estoy trabajando, le dedico un montón de horas al trabajo porque estoy pendiente a eso, al negocio. Y a veces se me olvida hasta mi participación, tú sabes, y la remuneración misma mía, pero no sé, yo creo que eso es un poco también que a mí me gusta, como que correr un negocio, la adrenalina del negocio y todo eso me encanta, me envuelve un poco a ese nivel. ¿Has pensado quitarte en el camino ¿De qué? del libro 787? Sí, del libro 117, sí, ha habido momentos bien difíciles que yo a veces cuestiono, ¿quiero seguir esto? Yo creo que todo el mundo las tiene, no importa lo que haga, no importa cuán rico sea, o cuán pobre sea. Uno siempre cuestiona todo, uno a veces piensa que puede hacer más, puede impactar más en otra cosa, puede aprovechar mejor el tiempo en otra, pero parte de la naturaleza humana, siempre vas a tener dudas de qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, pero la realidad es que dentro de todo siempre me he mantenido bastante claro de que por el momento, no te puedo decir de aquí a los próximos 10 años, a lo mejor las cosas cambian, a lo mejor el negocio pasa a manos de otra persona, eso estaría cool. A mí me gustaría que el proyecto siga corriendo, eh, no importa quién lo tenga. Ahora, que yo sea la persona, no sé, quizás sí, quizás no, todo depende, no estoy ni abierto ni cerrado a eso, pero sí, hay veces que yo digo contra. Si yo estuviese haciendo otra cosa, quizás estaría aprovechando más el tiempo o impactando más. Pero la realidad es que a veces me encuentro gente, yo lo que digo siempre, a veces estoy numb a lo que hago porque ya llevo tantas horas, tantos años en esto, que no es hasta que yo me encuentro a alguien por ahí y me dicen lo importante que es el libro 787 para ellos o ella. Y ahí yo digo contra, como que no, quiero seguir, tú sabes, me pompeo. Y nada, es un negocio difícil, no es un negocio fácil, no es un negocio súper lucrativo. Pero la verdad que he conocido un montón de gente en el proceso, he emprendido también otros proyectos por el lado y por el momento estoy súper bien y contento, la verdad, me siento tranquilo, no necesito ahora mismo un cambio drástico en mi vida. Tú hablaste ahorita de estar rodeado. Y si hay algo que yo he podido ver de Carlos en los pasados 2025, coño, Carlos, casi 5 años que te conozco. Uh-huh. En los pasados 5 años, es que a ti te gusta rodearte de gente que hagan cosas diferentes, pero que anden en la misma vibra. Tú has sabido rodearte de, no quiero llamarlos emprendedores, porque esta es como que la palabra tacky del momento, pero de personas en el mismo mindset de echar para adelante, de joseo, en distintas industrias. ¿Cuán importante ha sido para ti eso? Rodearte de personas que piensen de igual y que te saquen de tu zona de confort. No, para mí es lo más importante. Yo no fácilmente puedo decir que no son todos emprendedores porque no lo son. No todos la gente con la que yo me rodeo son emprendedores. Pero en lo mínimo son personas fajonas
pueden ser empleados de una compañía, pero son gente que tú tienes conversaciones y tú sabes rápido al saque, sabes que son diferentes. Y a mí me gusta eso, o sea, gente que quiera resolver problemas, no importa desde qué vertical sea. O sea, pueden ser problemas tan sencillos como algo, sé yo, o no sencillo, pero algo comunitario, puede ser un proyecto grande, puede ser algo político, no sé, gente que piense diferente y que quiera resolver todo el tiempo problemas con un propósito de realmente hacer como que algo bien. A mí eso, como que yo gravito mucho a eso. Y siempre estoy tratando de identificar, y cuando no conozco a una persona bien, yo empiezo a hacer preguntas no bien explícitas, pero tratando de ver, ok, qué tipo de persona es esta. Como que estamos teniendo una conversación normal y yo te estoy Testing the waters, analizando. ajá. Ajá, te estoy picking your brain y más o menos puedo, al final del día, ok, esta persona, como que yo me tomaría una cerveza con esta persona, como que. Pero, pero nada, al final del día también hablo con muchas otras personas que no necesariamente son los más close. No es como que a los demás yo los saco Sí, sí. aparte y no interactúo. Pero si vamos a hablar de la gente core, pues yo tampoco puedo estar con todo el mundo, ¿sabes? Sí, sí. Pero pues uno tiene que hacer la mejor esfuerzo posible. Y esto no es solamente para mí, para los que escuchen también y a todo el mundo. Uno tiene que hacer el esfuerzo posible por rodearse de gente que te aporten valor, no que te quiten valor. Eso es el refrán que tus papás te dicen, dime con quién anda y te diré quién eres. Pues es literalmente así, la vida así de sencilla. Así que siempre rodearse de gente que te aporten a diferentes aspectos de tu vida. No todo tiene que ser empresarismo, no todo tiene que ser trabajo. Pero trata de que sea todo positivo, que te aporten cosas positivas. Yo conozco gente que no tienen nada que ver con empresas, pero siempre tienen como una manera de ver la vida y de vivir su vida tan simple y aprovechando, no sé, todo lo aprecian. Y a mí yo soy súper, como que yo digo, diantre, ¿cómo yo puedo ser cada vez más como esa persona en ese aspecto de mi vida? Y en muchos de los casos no son personas adineradas. Te sorprenderías que hay mucha gente que yo admiro su mentalidad y son gente bien humilde, Mm. pero tienen una manera de ver la vida que yo digo, yo quiero ser así, mano, como que cómo yo puedo ser así. Y me gusta hablar con ellos y tratar de identificar por qué son así, por qué ven la vida de esa manera. Bien interesante. Si es la sabiduría no es igual a riqueza, ni riqueza es igual a sabiduría. No tiene nada que ver. ¿Tú crees que hay cierta sabiduría en el Juan del pueblo, en el mentor cotidiano del día a día, que nunca estará en un libro porque no van a ser las personas que son interesantes, no son Steve Jobs, no son Elon Musk, pero que uno debería sacar el tiempo y el esfuerzo para aprender de ellas? 100%. Y esta gente te están dando lecciones de vida sin necesariamente hacerlo adrede. Esos son los más que uno tiene que ser la esponja de esas personas. Los otros días a mí estoy bien curioso. Los otros días yo estaba en un supermercado y estaba en el área del deli y de momento había un deambulante que entró y estaba por allí caminando y había mucha gente que estaba como que incómoda de la situación, ¿verdad? Porque estaban en el supermercado, en el deli, estaba como que pidiendo chavo ahí dentro. Y entonces viene el guardia de seguridad y yo estaba como observando toda esta escena. Y cuando veo el guardia de seguridad, como que lo primero que pensé es, se chavó el deambulante, lo van a sacar de aquí, lo van a jalar por el brazo y se lo van a llevar. Hermano, increíblemente, el guardia de seguridad era un chamaco joven. Va donde él y se pone a hablar con él. Y yo lo estoy observando todo esto. Yo no le quité el ojo encima a toda la interacción. Se puso a hablar con él súper pausado y esto. Y yo, están teniendo una conversación ahí como que interesante esto. Y de momento veo que como que le dice, mira, como que ¿qué quieres comer? Y el guardia de seguridad literalmente con una pausa y una tranquilidad le compró comida al deambulante y como que le dijo, mira, no, vente, acompáñame. Y obviamente hizo su trabajo porque obviamente, ¿sabes? Tenía una obligación como que de sacar Sí, tiempo, sí. estaba pidiéndole chavo a la gente allí. Era Sí, no como puede que. estar ahí, hay que sacarlo fuera. Ajá. Pero me estuvo bien interesante como que cómo la iniciativa que tuvo y la manera en la cual resolvió la situación de una manera que todo el mundo salió ganando, yo diría.
es una bobería todo esto, pero te sorprendería que de 10 veces, probablemente 9 van a ser que va a tener el nivel de seguridad y se lo vaya a dejar por un brazo y se lo va a llevar a la fuerza. Esas cositas así fue una lección para mí como que diantre. Como que me gustaría ser, no sé quién era, no sé el nombre de la persona, no sé, pero yo como que yo estaba literalmente como diantre, yo quisiera ser como ese muchacho en ese aspecto. Porque hay veces que, te soy honesto, no sale naturalmente de uno esas cosas. A veces uno está en el día a día o lo que sea y a veces uno es repugnante, a veces uno le sale con malas crianzas, a veces uno se trata como menos a otra persona cuando no debería. Y eso me dio como un bofetón ahí de humildad, como que de vez en cuando, tú sabes, debería hacer algo así. Sí, sí. Creo que es Gisette Cifredo quien dice un bofetón de cariño. Ajá, Que ajá. como que, coño, eso puede ser verdad. Sí, sí. Yo creo que también ahí hay una sensibilidad que uno crea en el día a día. Yo creo que era un poco de mi abuelo y de mi viejo, pero yo he tratado de, no importa cuán malo, cuán feo sea el día, cuán uno esté, porque como tú dices, uno puede estar muri. De momento te levantaste en el lado izquierdo de la cama o el lado derecho, ¿verdad? Por los que son izquierdos, whatever sea. Ajá, ajá. No es el mejor día, pasan cosas, de momento un contrato quizás se cayó, pasó algo en la familia, pero yo siempre trato de decir buenos días, buenas tardes, buen provecho y abrir una puerta. Ujú. Yo creo que son pequeños efectos al 1%, como dice James Clear, Claro. que no tenemos que decirle, hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí, ¿Todo sí, sí, bien? sí, sí. Pero uno dice buenos días, aunque uno esté bien agriado, pero hasta decirle un buenos días a una persona como que de momento le hace el día a uno, como que Sí, sí, también sí. es como una autoayuda Sí, sí, sí. media rara. Sí, no, es self-rewarding, por decirlo así, pero te estás poniendo, o sea, en una posición donde te estás obligando a, a no querer ser esa versión negativa tuya. Y Sí. eso está cool, mano, porque hay veces que es como el gimnasio. Tú no deberías esperar a estar motivado para ir al gimnasio, porque bien pocas veces vas a estar motivado. So, si tú esperas estar motivado para ir al gimnasio, probablemente vas a ir bien pocas veces. So, lo que dicen es, mira, parte de la premisa de que nunca vas a estar motivado para ir al gimnasio y oblígate a ir. Pues yo pienso que lo mismo aplica a estas cosas, como que tampoco es el fake, pero yo creo que todo el mundo genuinamente o la mayoría de las personas quieren ser buenas personas. Yo no pienso que la gente se levanta con ganas de ser malo. Yo creo que la gente vive diferentes experiencias y a lo mejor pues unos tienen crianzas diferentes y reaccionan de maneras diferentes, pero yo creo que en el fondo todo el mundo quiere ser bueno. Y si uno sabe que quizás de vez en cuando deberías obligarte a hacer ciertas cositas como un buenos días, como tú dices, o lo que sea, o darle el pesito al deambulante sin hacer mucha pregunta, como que toma, para lo que quieras hacer, toma, aquí tienes tu dólar. Como de contribuir ese granito de arena eh, son maneras de uno sentirse también productivo y siempre inspira a alguien, mano. Porque al final del día, eso, no se trata de ti solamente lo que uno quiera hacer o como tú te quieras sentir. Es también cómo se siente el otro, que a lo mejor también en el acto que te sentiste tú bien, lo hiciste sentir bien a esa persona y de momento eso sigue paying it forward, tú sabes, como la película aquella. No sé cómo se llama, Pay It Forward, la película. ¿Cuál? Una película que se llama Pay It Forward, y era que todo el mundo tenía que hacer algo para otra persona hacia adelante. Nada, no me acuerdo bien, pero era algo así la premisa. Y era como una cadena de good deeds. Pero, anyways, el punto es ese, como que ponerse en posición de eso, mano. Yo te digo, muchas veces que yo me levanto que no quiero hablar con nadie, tú sabes. Pero tampoco me gusta ser un repugnante así de, no, yo no hablo contigo, qué sé yo, qué caramba. Me voy a perder el tiempo, lo que sea. Yo siempre le doy la conversación a las personas y al final del día siempre saca algo positivo. Yo creo que es lo mismo que el gym. No quieres ir y cuando llegas ahí y terminas te sientes bien, te sientes mejor. Sales pompeado y son las mejores sesiones ever. Sí, sí, sí. Eso es lo mismo con todo, yo creo. Hay veces que no queremos hacer cosas que sabemos que son buenas y si nos obligamos a hacerlas, vamos a sentirnos bien. Tú no eres un tipo de muchas redes sociales, a ti no te gusta hablar mucho de tus victorias en general, públicamente, ¿verdad? En este mundo de redes sociales que estamos. No estoy así, o sea, no soy un influencer ni nada por el Sí, estilo. O sí. sea, yo me gusta celebrar mis cosas como que en privado, con mi gente, me doy mi cervecita, pero yo no soy muy de celebración, como que a veces me gustaría celebrar un poquito más las cosas, porque
siempre estoy pensando en lo próximo. Como que, pero sí, no, eso como que, no sé, no, así redes sociales, eso. ¿Valoras las victorias en privado? Sí. Y trato siempre de celebrarlas porque son, ¿quién fue? No sé quién fue que yo escuché, fue en un podcast que dijo que, no fue un podcast, fue un taller que yo fui los otros días. Si solamente celebrara las cosas súper importantes, por ejemplo, un exit, ¿verdad? Porque eso es lo que todo empresario está craving siempre, el exit. El exit. Si solamente se celebrara un exit, ¿cuántas veces en tu vida celebrarías? ¿Cuántos exits puede tener la persona que más exit tenga? Sí, 3, maybe. 3. Vas a celebrar 3 veces en tu vida. So, por eso él decía como que, mira, yo trato de celebrar como que las pequeñas cositas. Y lo digo de una manera graciosa porque cada vez que eso me voy a beber. So, pues trato de celebrar todas las cosas pequeñas que puedo para beber más. Pero lo dijo como que esa anécdota de, mira, en verdad es mejor disfrutar las victorias pequeñas porque lo vas a disfrutar más, vas a tener más dentro de tu periodo de vida, que qué sé yo, ¿cuál es la average age de un humano? Puerto Rico, 80, 80 años. sí. Pues en 80 años, si tienes 3 éxitos, o sea, no, trata de maximizar las celebraciones, como tener más. So, trato de hacerlo así, pero el cómo hacerlo, no me interesa como que la gente sepa. Me da igual, en verdad. ¿Qué crees de esta onda nueva de que siempre ha estado, ¿verdad? Pero yo creo que en los pasados 3, 4 años quizás sea crecido drásticamente y dramáticamente. Estos influencers y estas personas que te dicen cómo correr tu vida, cómo llegar al éxito, cómo crecer un negocio exitoso, mirando tus últimos 7 años y viendo los ups and downs que tienen muchos emprendedores y cómo es el día a día de muchas personas que nos rodean, versus esta narrativa moderna que le han inyectado a los jóvenes, yo creo, de autosuicidio empresarial, por llamarlo de una manera, por tener mucho cuidado con las palabras. Ajá. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre como que el marco de hoy en día? A mí no me cogen. O sea, como que yo puedo entender que hay mucha gente que quizás necesita como que ese push y quizás una persona de esta que se dedica a eso, pues sea. No puedo decir que yo tampoco lo sé todo. Y muy probablemente han salido gente que han salido inspirada de algún curso de esto o lo que sea. Y eso fue lo que necesitaban como que para cambiar el chip. Pero no me parece que es la única manera. O sea, no es como que esta gente son los únicos que te pueden salvar la vida. Probablemente son menos las personas que le sacan provecho a estas cosas. Como que si tú pagas por un curso de estos de mindset o lo que sea, si eso es lo que estás hablando, pues probablemente son más los que no le sacan el provecho, pero yo no creo que es debido necesariamente a la persona. O sea, esa persona, pues sí, que sabe eso, que sabe que la mayoría no va a tener éxito y como quiera les cobra, pues eso ya es que quede en la conciencia de esa persona. Por eso hablé ahorita de hacer cosas con propósito. ¿Realmente estás impactando haciendo ese tipo de negocio? No sé. Tendría que ver la data, no la he visto. Pero sí, probablemente hay 2 o 3 que le han sacado su provecho y han salido bien motivados de ahí y se comen la carretera y it's fair, tú sabes. Pero no sé, yo jamás pagaría por una cosa de esa. Respeto el trabajo que hacen, pero no, yo no me metería en eso. Pero sí, hay gente pero yo estoy hablando quizás de una posición un poquito más privilegiada. So, para alguien, estoy tratando de ser bien empático, para alguien que quizás está down in the dumps, que no conoce a nadie, que su situación de vida está tocando fondo y de momento ve un anuncio de esta persona que le está, le está ofreciendo es una propuesta de que puede cambiar su vida, pues quizás no creo que la persona se la vaya a cambiar, esa persona definitivamente la cambió por sí mismo, pero a lo mejor eso fue lo que le conmovió y tomó el curso y salió motivado y de ahí para adelante empezó a hacer otras cosas, no necesariamente siguiendo con esa persona o ese gurú o lo que sea. So, no sé, un poquito controversial el tema, pero pienso que en algunos casos podría funcionar y en muchos otros quizás no, pero that's my take. ¿Cuánto podemos hablar, verdad, de este nuevo proyecto? Tú me dirás hasta cuándo y tú dirás lo que es, pero Buxel,
¿Cómo llegas a esta nueva vertiente, ¿verdad? A esta idea que sí está relacionada con Libro 787 por estar en la industria, pero también quiero que me hables quizás un poco de esa situación antes de la premisa de cómo llegas. Porque si no me equivoco, la industria con más SKUs es la industria del libro, en términos de SKU de inventario, es la industria que más Sí. números de inventario tiene a nivel mundial. Y eso entiendo que quizás es uno de los problemas por la cual no hay tanta gente en la industria. Es una industria que toma más inventario, quizás es más capital, requiere más pies cuadrados porque el inventario físico del libro ocupa espacio. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es esta industria? Entonces, ¿cómo llega Buxel a tu vida y cómo lo miran los próximos años? Que quizás es como que ese puente de qué hicimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Sí, sí, pues nada, Buxel es el más reciente proyecto que estoy emprendiendo. Surge de una necesidad que teníamos nosotros en el libro 787, que es de cómo tú escalas el inventario. Como tú bien dices, la categoría, lo que son libros, es la categoría de producto que más SKUs tiene, como tú dijiste. O sea, hay tantos y tantos libros, más de esos millones de libros. Para los que no saben, creo que SKU es Stock Keeping Unit, es como la unidad de inventario. Es básicamente cada unidad única, o sea, cada libro, cada título, pues lo que es la categoría de libros físicos, ¿verdad? Es la categoría que más SKUs tiene, hay más títulos. O sea, los libros, hay tanto y tantos títulos, son millones. Y todo el tiempo siguen saliendo más y más y más y más. Que de hecho, por eso fue que yo me leí el libro de Jeff Bezos que se llama The Everything Store. Y la razón por la cual él empezó Amazon con libros era por esa misma razón. Probablemente lo agarraste de ahí también. Creo que sí. Y él lo dice en el libro, como que decidimos hacer una tienda de libros porque es la categoría de producto que más variedad hay que podemos ofrecer y todo se mantiene más o menos en la misma. Es un buen testing product para testear un concepto. Y de ahí, pues obviamente sabemos todos que Amazon creció. Pero volviendo al tema con este proyecto de Buxel, que nosotros tenemos una necesidad de cómo escalamos nuestro inventario nuestro inventario de libros, sin necesariamente tener que comprarlo y almacenarlo nosotros. Lo que nosotros queremos, siendo una librería online, es que nosotros podamos tener acceso al suplidor directamente y que cuando entre una venta en mi tienda, el suplidor la envíe directo al cliente final. Básicamente un dropshipping de libros. Para los que entienden el concepto de dropshipping, pues es lo mismo, pero para libros. Y increíblemente no existe. So, ahí identifiqué esa oportunidad que originalmente iba a ser un feature para mi librería. Y ahí, hablando de lo que es la suerte, timing y todo esto, ahí fue que yo dije, espérate, esto me parece una oportunidad mucho más grande si lo hago un producto que no solamente lo puedo usar yo. Porque uno puede decir, lo tengo yo solamente, qué poderoso soy, pero puedo decir, y si se lo doy a todo el mundo. Y todo el mundo pues, me va a pagar por él, por usarlo, pues la oportunidad es mucho más grande. Pues básicamente de ahí es que surge Buxel, que es una plataforma que conecta suplidores de libros en los Estados Unidos y entonces se integra con plataformas de e-commerce como Shopify, con esa es la que estamos lanzando, pero eventualmente también trabajaremos con nuestro propio API, con otras integraciones como quizás Squarespace, Wix, WooCommerce, WordPress, etcétera. Pero básicamente eso, nos hemos dado cuenta que nosotros empezamos este proyecto hace como 6 meses y tenemos gente, ahorita estaba hablando con un usuario de Israel que nos consiguió a través de Google haciendo research de eso específicamente, como que él estaba buscando una solución que le proveyera vender libros sin tener que, o sea, dropshipping, Ajá. quería hacer dropshipping de libros y lo único que le aparecimos fuimos nosotros. Wow. Y eso fue lo que yo vi cuando vi la oportunidad de, ok, si este problema lo tengo yo, de seguro lo tienen un montón de otras personas. Entonces, esto abre un montón de puertas en la industria de libros que no existen ahora mismo porque la gente que más poder tiene, pues se puede decir que es Amazon, que tienen todos los libros que existen porque tienen el capital para tenerlos. Pero los pequeños y medianos libreros solamente se pueden limitar a tener inventarios bien pequeñitos y se enfocan mucho en nichos, que está cool, pero una vez ya tú le sacas el jugo a tu nicho y necesitas expandir más,
te empiezas a encontrar estas barreras de entrada que es bien difícil competir con Amazon porque no tienes la infraestructura digital que tienen ellos. Pues ahí es donde nosotros entramos. Nosotros queremos ofrecer pues esa conexión. Nosotros somos como que el intermediario entre el distribuidor grande y ellos, el retailer, para que tengan acceso a esa tecnología que la tiene Amazon y la tiene Barnes Nobles, la tienen otras compañías grandes, pero no la tienen los pequeños y medianos. Nosotros en cierto punto estamos democratizando un poco como que el acceso a vender libros sin necesidad de capital. Eso está interesante. Es un proyecto que yo sabía que era una buena idea, pero ahora cuando estamos teniendo conversaciones reales con usuarios, con partners, con el mismo distribuidor, ahora estamos como que, wow, espérate, esto es mucho más grande de lo que pensábamos que iba a ser y llevamos poquito tiempo, estamos todavía ya, acabamos de lanzar el MVP del producto y seguimos optimizando muchas cosas, pero hopefully de aquí a un añito hayan cosas interesantes pasando que sean noticias, hopefully, en el futuro cercano. Háblame de la diferencia de ser fundador de un e-commerce, ¿verdad? De una marca, en el caso de ustedes, aunque ustedes revenden, pero son una marca, claro, a un SaaS. Porque creo que son dos modelos bien de tendencia, pero bien poca gente le dice la cruda verdad de cuáles son los pros y los cons de cada uno. Sí, sí. Pues mira, en el caso de nosotros, porque dentro de e-commerce pueden haber muchos challenges diferentes dependiendo del negocio que esté o la industria que esté. Pero en el caso de nosotros, que es e-commerce y estábamos montados desde el inicio en Shopify, pues realmente era una solución bastante fácil de construir siempre y cuando tenga el acceso a los libros, ¿verdad? En nuestro caso, para los distribuidores de libros aquí locales, que tienen un cap, no es un mercado muy grande, pero como tenemos acceso a ello, pues relativamente fue fácil. Fue, ok, dame tu catálogo, lo subas en Shopify, lo mercadeas y entran las ventas y bla, bla. Entonces ya SaaS es mucho más challenging. No solamente porque estás construyendo algo desde cero, pero en mi caso, yo no tengo experiencia previa montando una compañía SaaS o siendo parte de la creación de un producto, de una plataforma de tecnología. So, hay mucho, menos mal que hice un buen trabajo de reclutar un equipo, otros fundadores, no soy solamente yo, somos 3 fundadores en esta compañía. Yo traigo como que esa visión de lo que es el producto, porque la necesidad la trabajo yo todos los días, la tengo yo todos los días. So, yo puedo plasmar bien como que esa visión de lo que debe ser el producto, pero mi otro socio, Lisandro, que es el Head of Product, es el que coge todo eso que yo tengo flotando en mi cerebro, que no tiene mucha estructura, y él lo coge y lo convierte en tickets para un developer, tú sabes. Él traduce. Él traduce todo eso, lo que yo le vomito, él lo coge y ok, pues esto es prioridad, y así se van a construir y bla, bla. Y entonces tenemos el CTO, que ya ahí trae los mejores approaches como en los cuales se puede desarrollar esto. Pues ahí ya escoge, qué sé yo, qué lenguaje se va a escribir, lo que sea, ya es más técnica la cuestión, que ahí yo no llego mucho, pero para eso mismo los tengo. Pues son personas que confío y hacen muy buen su trabajo. Y nada, somos un equipo que nos complementamos. Todo va como que siempre va fluyendo así, como que de visión, conceptualización y darle estructura y desarrollo. Y entonces estamos todo el tiempo como en ese ciclo ahí de iteración. Pero sí, yo creo que tenemos algo interesante y bien interesante. Yo creo que yo que llevo ya 7 años así como que en el ecosistema empresarial en Puerto Rico, uno siempre busca como hacer algo porque padecemos mucho los puertorriqueños de querer emprender en algo y pensamos siempre que el único que nos puede consumir nuestro producto o servicio son puertorriqueños también. Y yo creo que una vez rompemos ese estigma y que nosotros también somos capaces de venderle un producto o un servicio a alguien que no es puertorriqueño, el mercado se multiplica drásticamente y las oportunidades son mucho más grandes. Y ya entonces podemos empezar a pensar ya mercado, tú sabes, billonario. Y eso está bien interesante. No sé si vamos a llegar a eso, pero tiene el potencial de poder llegar a ser una compañía que atienda un mercado
sea, es mucho más grande que solamente Puerto Rico. Podemos atender el mercado de Puerto Rico, pero yo creo que de inicio hemos hecho un buen trabajo. Casi todos los usuarios que hemos entrevistado son de afuera, son de Estados Unidos, son americanos. De Tennessee, de Indiana, de Texas, de New York, de Illinois, o sea, gente random que llegaron porque nosotros estamos construyendo algo que les resuelve un problema a ellos. Y está bien interesante. Yo nunca había tenido esa experiencia y esos son buenos indicadores. Ya la suelta tú dices, ok, tenemos algo aquí, como que nosotros nos miramos entre founders y es como que, wow, están llegando gente random de Estados Unidos, como que this is interesting. So we got something here. Exacto. Y yo creo que esos son los indicadores para seguir nosotros motivados y seguir desarrollando por ahí para abajo. Pero hopefully demos un palo y seamos una de las compañías así que la rompe en Puerto Rico y motiva a muchas más personas a creer en que se puede también, tú sabes. Y me parece bien cool que tú dices que también eso es lo que hablan ya cuando hacen demo de estas presentaciones de Total Available Market, Reachable Market, whatever, que son los ATAM y estos acrónimos. Sí. Me parece bien interesante esa perspectiva de mirar más allá de Puerto Rico, que es algo que hemos hablado, y lo he hablado bastante contigo, no sé si tiene que ver las razones, ¿verdad? Por las dos colonizaciones históricas que tenemos, no para hablar solamente de los Estados Unidos, sino que siempre pensamos en que somos menos que alguien. Sí, yo creo que sufrimos un poquito de eso, como que tenemos ese imposter syndrome ahí todo el tiempo. Creo que el isleñismo también es real, como que hay algo de, y no Puerto Rico, definitivamente sino... tiene que ver esa relación que siempre hemos tenido, como que yo creo que nunca hemos estado en una posición de como que de sentirnos que controlamos nuestro destino, quizás inconscientemente, no es que adrede somos una jodilla. Sí, no, por es ahí. simplemente como se ha es eso. Yo pienso que es un poquito inconsciente, pero... Y obviamente somos una isla, como tú dices. So, cuando tú quieres hacer un producto, pues le empiezas a vender dentro de él, estás rodeado de agua. ¿Cómo salgo de aquí? Exacto. Yo creo que se siente más difícil de lo que realmente hoy en día con la tecnología que existe se puede. Y yo creo que a medida que vayamos descubriendo eso, como que ese aha moment de que mira, no es tan difícil nada, podemos llegar allí. Pues yo creo que es como esos checkpoints en el juego, que uno va, una vez tú llegas ahí, solamente puedes seguir hacia adelante. Y darle. Pues algo así. Carlos, ya finalizando Mentores en Línea, mirando el éxito, ¿verdad?, que has tenido en los últimos 7 años, ¿cuánto de ese éxito le adjudicas a la suerte y cuánto se le adjudica a tu trabajo duro y el sudor que le has puesto día y noche? Pues mira, antes de contestar esa pregunta, yo tengo que aclarar que mi éxito, a lo mejor la gente piensa, éxito, para mí, en mi caso, yo no diría que el éxito tiene que ver con dinero. O sea, para nada soy la persona, o sea, el dinero no es lo que, no soy la persona más adinerada. No tengo el sueldo más alto. No eres Jeff Bezos. Ni cerca. O sea, yo soy una persona bien average en Puerto Rico, en términos, en esa área. Pero yo creo que sí he tenido mucho éxito siendo bien abierto y aprendiendo de gente que sabe más que yo. Como que para mí eso también, siento que en eso sí he sido bien exitoso. Como que yo le he metido muchas horas de sacrificio y trabajo a mis proyectos, pero en ese camino yo me he rodeado de un montón de gente que yo sé que si me va bien mal, no voy a estar en el peor escenario porque tengo tanta gente that I can count on, que yo sé que siempre voy a tener como un safety net de gente que sabe, ok, Carlos, suena medio como de mierda de mi parte, pero quiero pensar que si un día yo necesito un trabajo, se me va a hacer bastante fácil porque ya yo he demostrado con mi work ethic que soy súper buen asset para cualquier compañía. Lo que pasa es que en mi caso, pues yo decido hacer mis proyectos porque es lo que me gusta. Pero en ese sentido, yo creo que mi éxito es más como que con las personas que he conocido, con la ética que he trabajado. Tú preguntas por ahí y nadie te va a decir, diablo, ese Carlos es tú sabes, un truquero. O sea, yo he sido bien juicioso con mis decisiones y las cosas que hago, con quién me relaciono, el tipo de negocio que hago. Yo tengo mi conciencia limpia. Yo creo que en eso sí he sido bien exitoso. Carlos, al final de Mentores en Línea siempre hacemos 4 preguntas, así que vamos por encima. La primera, si tuviéramos el DeLorean, ¿verdad?, esta máquina del tiempo en la película de Back to the Future,
¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Por alguna razón extraña, no tiene mucho sentido. Me gustaría a los 50. Y no sé por qué, a mí los vibes estos en las películas, no sé si es cuando yo era más chiquito que ponía estas películas de los 50, como que me encantaba el vibe. El Como que Greaser. los diners y qué sé yo qué diantre, no sé, mano. Todo el mundo se veía como que infeliz. Pero, no sé, yo creo que uno siempre quiere escapar. Está interesante que nos quieras llevar al pasado. Y yo creo que sí, uno se pone bien nostálgico con las cosas. No sé por qué los 50, yo nunca viví esa época, pero no sé. Yo creo que tú me hiciste esa pregunta ya una vez y te contesté exactamente lo mismo, creo. Yo diría eso, los 50, no sé. Boom. Sin celulares, sin redes sociales. Segunda pregunta. Tenemos el playlist en Spotify. Tú también contestaste esta pregunta, pero esto cambia Ajá. después de 5 años, así que hay que Sí, hacerla. sí. El playlist oficial se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Carlos Coico? Voy a buscar mientras me contesta cuál fue la que pusiste, porque yo tampoco me acuerdo. Wow, diablo, me pusiste en el spotlight y yo escucho bastante música. Vamos a poner Master of Puppets de Metallica. Master of Puppets. Ajá. Fíjate, no sé cuál será la tuya, pero mirando que fuiste el episodio número 11, Dime a ver. Big Popa, ¿te suena? No, eso no fui yo. Everybody Wants to Rule the World tampoco. No. Kanye West, Power. Year of the Boomerang. Rage Against the Machine. Podría ser esa. Eso suena, porque Eso suena más como yo. Yo y escucho después viene Rage Against Mírala the Bien, Machine. de Wisin y Yandel. No creo que fuiste tú. Eso no fui yo. Carlos, tercera pregunta. ¿Qué 3 libros les recomendaría a nuestra audiencia? 3 libros. Ok, tu audiencia es primordialmente puertorriqueña. Sí. Y aunque no lo sean, olvídate que aprendan de Puerto Rico. Historia General de Puerto Rico de Fernando Pico. Delivering Happiness. Gracias por recomendarme ese libro, by the way. Me lo he leído 2 veces y ha sido uno de los libros que te cambia la perspectiva. Sí, y el otro que recomendaría es Sapiens, de Yuval Noah Harari, que es de Brief History of Humankind. Carlos, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia? Dejen las excusas, más nada. Carlos, un placer como siempre. Para mí es un honor poder llamarte un amigo. Agradecido por aguantarme por 5 años. Same, likewise. Por contestarme las llamadas, por crear la Cantazo seguro. Limpio, que fue una de las salud mental de la pandemia. Y por ser una referencia para todos los que están emprendiendo en Puerto Rico. Gracias. Igualmente, yo he visto tu trayectoria y la consistencia que has tenido con el podcast y te he visto empezando esto con un microfonito, el Yeti, hasta ahora tener un equipo aquí heavy duty, so congrats. Vos. Gracias.